El año pasado, a fines del año pasado, estuvimos conversando acá en el área de Hispando en Radio Futura sobre lo que era, lo que es en este momento, el presupuesto 2018 de la Ciudad de La Plata. Sí. Habíamos hablado que era un presupuesto de un poco más de 6.000 millones de pesos, un aumento del 40% respecto al 2017, y analizamos en ese momento, decíamos, bueno, qué poca guita que meten en salud, en desarrollo, cuánta guita que meten en seguridad o en otros ítems. Y bueno, generó indignación, generó también preocupación sobre cuál va a ser el tipo de política que va a desarrollar o que está desarrollando Cambiemos aquí en la Ciudad de La Plata. Todo eso queda en el aire cuando después, un año después, uno ve lo que es la rendición. Es decir, qué se hizo con ese dinero. ¿Cómo se usó? Claro, todos los años el Consejo Deliberante aprobó un presupuesto. Por ejemplo, tomemos el último. En diciembre, generalmente, a veces se pasa y lo hacen en el mismo año, pero bueno, generalmente en diciembre todos los intendentes logran que el Consejo Deliberante apruebe su proyecto de presupuesto. Es decir, ante un presupuesto de tanto número cerrado, que es el presupuesto que le viene de Nación, de provincia y otros fondos propios, bueno, cómo va a gastar ese dinero, cómo prevé que va a gastar ese dinero y cómo quiere gastar ese dinero el gobierno. Bueno, y se dan discusiones de acá de allá. Ese dinero se termina haciendo una ordenanza que dice cómo se va a ejecutar, y después durante el año siguiente ese dinero se ejecuta. Al otro año, en este caso será en el 2019, el gobierno va a tener que dar cuenta de qué hizo peso por peso con ese dinero que tenía presupuestado. Bueno, esto es lo que estuvo ocurriendo en los últimos días, el debate en la ciudad de La Plata y en el Consejo Deliberante, respecto a lo que se le dice la rendición de cuentas, en este caso el presupuesto 2017. Estamos en el 2018, el gobierno acaba de rendir qué hizo con todo ese dinero, con esa bolsa de guita que era. Originalmente era un presupuesto, hablamos del 2017, de 4.500 millones, y finalmente gastaron un poquito más, gastaron 700 millones más. El presupuesto del 2017 que se aprobó en el 2016. Claro, exacto. Y se rinde cuentas en el 2018. Así como todos los municipios utilizan. Todo el tiempo va a ser así. Eventualmente, porque a veces a algún concejal no le dan los votos, pasó por ejemplo, a ver, en Chascomús este año, que lo terminaron aprobando tengo entendido en Chascomús en febrero, en marzo cuando empezaron las sesiones. En su momento Bruera tenía minoría o no tenía la mayoría y no le aprobaban la rendición de cuentas y llegó varios meses sin que se la aprueben. Bueno, pero en tono general, y lo que suele ocurrir es este escenario que graficaste recién, Rama. Bueno, el debate que aparece, que estuvo fuerte en la semana pasada, no solo en el Consejo, sino bueno, también en el círculo rojo platense, podría decir uno, fue bueno, ¿qué hizo con esa plata Garro? Porque bueno, está bien, tenía estimado tanto dinero gastar, dividido por áreas, por secretarías, pero ¿qué hizo al final? Bueno, y ahí aparecen números que la verdad son muy sorprendentes, que las interpretaciones políticas que uno puede darle son múltiples, vamos a aportar algunas, pero bueno, desde qué lado se lo mire también se puede decir, pasó esto, no pasó por lo otro. En concreto, sí, el presupuesto lo pudieron, la rendición la pudo aprobar fácilmente Cambiemos, porque tiene 11 votos propios. Recordemos que ellos tienen un bloque de 12 personas, pero que hay una, que es Florencia Rollier, que generalmente vota en contra, con lo cual esos 11 votos, y le sumaron otros 5 votos de bloques peronistas, que no son ni el del Frente para la Victoria, tanto el de Unidad Ciudadana como el PJ Frente para la Victoria. Hay muchos bloques del peronismo, pero bueno, el resto de los sectores lo han acompañado. Por ejemplo, los sectores del masismo han acompañado esta rendición. Hice así como la idea de, bueno, esto es radio, sería mucho más sencillo por ahí leer números en un papel, ¿no? Pero bueno, así que vamos a dar un pantallazo general y que pueda poder ser agarrado, como para tener una idea qué se hizo. Por ejemplo, en salud. Habíamos charlado que el presupuesto de salud era bastante bajo, viene siendo muy bajo, en términos de, bueno, qué porcentaje del 100% se le destina a salud. Era un y hay presupuesto... que ver también en qué se gasta la salud desde lo municipal, porque bueno, los hospitales, por ejemplo, no ponen la Municipalidad de Plata. No, en los hospitales... No las salitas. Por ejemplo, las salitas o programas de la Secretaría. En este caso, en realidad no dice salud, habla de la Secretaría de Salud, es el fondo que tiene la Secretaría de Salud, que es tanto para gastos de empleados, de algún programa especial que pueda llegar a sacar, un folleto que imprime para alguna campaña, hasta el sostenimiento de, como decís vos, las salitas sanitarias que hay en los barrios de la ciudad. Salud tenía un presupuesto de 324 millones. De ese presupuesto gastó solamente 198.
O sea, hay 92 millones que el año pasado el gobierno de Garro tranquilamente pudo haber destinado, porque lo tenía presupuestado y porque el dinero estaba, lo pudo haber destinado a las salitas, alguna campaña sobre lo que se les ocurra, podemos hacer un listado infinito. Un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Sí, eso en particular depende de otra área y ya vamos a fijarnos específicamente que es todavía mucho peor que esta ejecución del 61%. Solo ejecutaron el 61% Tiene un del nombre, presupuesto. hay una palabra que cuando sobra plata es la subejecución. No, subejecución es Cuando cuando se gasta gastaste más. menos del cuando gastaste menos de lo que tenías. Tenías 100 pesos, gastaste 60, subejecutaste porque ¿No es esto? gastaste 40. ¿No es esto? Este es el caso específico. Perfecto. La subejecución entonces del presupuesto en la Secretaría de Salud. Es salud. 92 millones sobraron. 92 millones no lo gastaron. No lo gastaron. No los pusieron ahí. Otra área sensible, desarrollo social. 201 millones tenía para gastar el año pasado Garro y la Secretaría. Gastaron 147. Es decir, dejaron 54 sin gastar. Están ahorrando, capaz. Estamos sumando unos cuantos milloncitos. 92 de salud, 54 de desarrollo social. Áreas, además, empecé por acá porque son las áreas más sensibles que, bueno, y sobre todo en el contexto económico y social que estamos viviendo. Sí, que en general se tendría que gastar todo el presupuesto porque vemos las necesidades que había antes de la intendencia de Garro, entonces como que llama la atención, ¿no? Que justo ahí sobre plata. Y, por ejemplo, otra área donde en términos globales no sobró, porque por ejemplo cultura y educación, cultura y educación es muy amplio, porque cultura es desde cualquier intervención de la Secretaría de Cultura, los shows por ejemplo en los cumpleaños de las localidades y demás, claro, hasta obras en las escuelas. Bueno, de eso tenía un presupuesto de 250 millones y gastó 272, o sea acá sobre ejecutó, gastó más de lo que tenía. Pero lo importante de esto es que dentro de esos 250 millones había 89 que iban destinados directamente a lo que se llama se conoce como fondo educativo. El fondo educativo es algo bastante nuevo, tiene 5 o 6 años más o menos a nivel provincial, que es que cada municipio dispone unos fondos que van exclusivamente para el mantenimiento y obras en las escuelas de cada uno de los distritos. Más allá que las escuelas dependen de la provincia, las ciudades tienen un presupuesto para poder tener una intervención más concreta, más encima. Bueno, de esos 89 millones que tenía Garro para gastar en escuelas de la ciudad, gastó 7. No. 82 millones quedaron ahí dando vueltas, que no se gastaron. Imaginémonos, hace poquito estuvimos con un caso, es uno de tantos, de una escuela que se había incendiado, pero ese es un caso extremo si queremos, que todavía sigue además. Pero la cantidad de casos que tenemos de escuelas con falta de mobiliario, bueno, lo que se les ocurra. Sí, todas las escuelas bonaerenses de la ciudad. Tienen algo que falta de infraestructura. Sí. O ahora empieza el frío y no tienen gas, o se llueve toda en la escuela. ¿Y cuánta plata entonces le sobró al municipio para utilizarlas en las escuelas? 82 de 89, quiere decir que ejecutó el 8% nada más. Acá, está habilitado mientras se informa que, por ejemplo, no se gastaron 92 millones de salud, bueno, esa plata, después vamos a ver cuál es la gracia, se termina gastando porque se deriva a otras áreas. El tema específico del fondo educativo es que esa plata que va destinada al fondo educativo se tiene que gastar sí o sí ahí. Si no se gasta, esa guita queda para el año siguiente, para la misma área. Entonces, para este año 2018, ya el fondo educativo cuenta de arranque con 82 millones. El problema es que con una situación inflacionaria de entre el 25 y el 30%, esa plata está obviamente especificada, con lo cual, de esos 82 millones que tenía el año pasado el fondo educativo, este año en términos reales perdió un 30% de valor, claro, lo cual es muy muy alarmante. No es que en este caso, bueno, se gastó en otra cosa. Es interesante también ir viendo qué plantean, porque por ejemplo, con el fondo educativo, que es Negrelli, Oscar Negrelli, el encargado del fondo educativo, una de las personas con mayor visibilidad, él decía que bueno, no se pudo ejecutar todo esto porque, dice, bueno, lo lógico es que las obras en las escuelas se hagan durante los recesos escolares. No podemos hacer obras importantes mientras los chicos y chicas están en las aulas. Bueno, eso uno diría, bueno, sí, puede ser. El tema es que si uno analiza los gastos que se hicieron del fondo educativo desde noviembre hasta marzo, o sea, noviembre, bueno, todavía están, ¿no? Pero porque el número que tengo es de noviembre a marzo de este año, o sea, en lo que sería casi todo, un poquito más extensivo, el periodo de receso escolar del verano. Solamente gastaron 1.300.000 en obras. Entonces tampoco es eso.
habían Se cae el problemas, argumento. habían problemas con que dice, bueno, teníamos que hacer primero las llamadas licitaciones. Recién en octubre empezaron los llamados licitaciones. O sea, hubo 10 meses que la gente encargada del fondo educativo no se sabe qué estuvo haciendo, pero evidentemente no acelerando los procesos de licitación en este caso. Sí, además son etapas que ya saben que son así, o sea, no es que más allá de que hayan asumido hace relativamente poco, se sabe que son esas las etapas por las que hay que pasar, como son argumentos que la verdad que las podría creer alguien que está muy desinformado o desinformada, que es lo que sucede, y por eso nos enteramos poco y nada de lo que pasa ahí. Bueno, y otro área, por ejemplo, que siempre... Ahí tengo el mate acá, como 2 micrófonos, tengo un poco más. Voy a contar para quien está escuchando. El año pasado, en abril, se dictó se resolvió la emergencia en situación de género. No me acuerdo cuál es el título, pero bueno. Emergencia en violencia de género. Emergencia en violencia de género, en abril, en la ciudad de La Plata. Uno dice, bueno, sí, es un gesto, de algún modo, obviamente, influido por el contexto que tenemos, pero bueno, Garro impulsó eso. Uno diría, bueno, van a tener una política pública un poquito más activa. Bueno, dictaron la emergencia en violencia de género, disponían el año pasado de 15 millones de pesos para asistencia en el área de violencia de género. De los 15 millones, ¿cuánto se imaginan que puede haber gastado el gobierno en todo el año pasado? Y sobre todo después de la emergencia. Y todo o un poco más. Todo o un poco más. Lo mismo digo con la situación de violencia que existe en la ciudad. Diría casi nada y un poco menos. 300.000 pesos, el 2%. O sea, de 100 pesos que tenían, solo gastaron 2 en asistencia a las víctimas de violencia de género. Que uno, bueno, de ahí es un ítem general. Después eso se podría desglosar en muchos tipos de intervenciones, no sé, campañas, bueno, y la asistencia más concreta, ayudas económicas, promoción de espacios de contención, bueno, lo que imaginemos. Sí, yo creo que fue toda nada. Publicidad de Facebook, porque no hay cambios evidentes, ¿no? Sí, muy posiblemente. Porque ahí vas a un punto bastante clave, que uno dice, bueno, pero toda esta plata que no se estuvo gastando, no lo del fondo educativo porque eso queda congelado en esa área, pero el resto sí se va reasignando. ¿Qué hicieron con esa plata? Bueno, por ejemplo, tenían presupuestado gastar 74 millones en publicidad y propaganda el año pasado del municipio. 74 millones cuando, por ejemplo, dijimos que Desarrollo Social tiene 201. O sea, 3 veces menos, 3 veces más le destina a Desarrollo Social que a la publicidad. Está muy bien. Tendría que ser 20 veces más, supongo. Mucho más me parece, ¿no? Pero bueno, de los 74 millones que tenían previsto para gastar en publicidad, terminaron gastando 134. Ah. O sea, ahí ya tenemos 60 millones que sacaron de otras áreas, por ejemplo, de salud y desarrollo, para hacer promoción. Y esto en un año, ubiquémonos bien, año 2017, año electoral. Con lo cual, bueno, ahí la maquinaria, en este caso publicitaria, se afina y muchísimo. Ahí hay un gasto de guita impresionante en publicidad y propaganda, que es también muy difícil de rastrear después específicamente a dónde fue todos esos 134 millones. Bueno, cuánto fue, y lo más interesante es cuánta plata se puso en los medios comerciales, ¿no? Que eso es lo que siempre cuesta poder distinguir y acceder. También una de las cosas que siempre pensaba en aquel momento de las elecciones, de qué gasto tendrá el municipio en tal cuestión, es con respecto a los locales. No sé en cuál de todos las aristas aparecerá el alquiler de locales. Pues los locales partidarios. Es que en ese caso, bueno, acá es donde empiezan también, no puede habilitar las sospechas de malversación de fondos, porque en concreto si vos decís, bueno, tenías para gastar 50 millones, no los gastaste y esa plata la gastaste en otro área, no hay ningún problema en términos legales, porque no hay una ilegalidad. Una decisión política es una atribución incluso que tienen. Después uno juzgará la legitimidad si es más importante poner una cámara de seguridad que, no sé, medicamentos para enfermos de portadores de HIV. Bueno, eso es un debate que quienes tenemos sensibilidad social sabemos dónde pararnos, pero bueno, no hay una cuestión legal. Ahora sí es esto, vos no podés, por ejemplo, sostener la maquinaria partidaria a partir de fondos estatales. Eso es un ilícito. Claro. Si cambiemos hasta el momento, bueno, uno puede generar sospechas y decir, bueno, ¿cómo se bancan las campañas políticas los partidos que están gobernando? Digamos que son generalmente los que tienen más recursos. Bueno, ¿dónde son esos recursos? Bueno, es bastante sencilla la cuenta. Pero bueno, en este caso, por lo menos, ni el Tribunal de Cuentas, que es el que fiscaliza el tema de los gastos, no se percibió por momento eso. Pero bueno, uno puede tranquilamente plantearlo, y la tradición política, uno que vive en la Argentina,
sabe cómo se financian los partidos políticos, sobre todo quienes están en el gobierno. Hablamos, bueno, eso de la asistencia en violencia de género, la situación bastante crítica del área y bueno, la cantidad de guita que no gastaron en todo este tiempo. Sí, que, perdón, Facu, Sí. pero hace 2 días hubo un reclamo, digamos, sobre la exigencia de la implementación de esta ley de emergencia y también del cupo laboral trans. Así que es también una ley que movimientos sociales estuvieron pidiendo. Tampoco es que se le iluminó, digamos, a Garro y a todo el gobierno municipal y dijeron necesitamos un poco más de presupuesto, ¿no? Es algo por lo que se tuvo que pelear y que claramente no se está implementando ahora. Y ahora, uno contrariamente cuando ve y dice, bueno, ¿qué áreas han estado un poco más fuertes, que tenían un presupuesto incluso fuerte, pero que después terminaron gastando mucho más de lo que tenían? Son sobre todo las áreas que uno los ve como las carteras políticas, las centrales donde se hace el juego político de generar aliados con organizaciones, con otros partidos, con políticos, la estructura de gobierno básicamente que montan. Y en esas áreas, por ejemplo, uno encuentra la Secretaría de Gobierno, que tenía destinado 430 millones, uno de los presupuestos más grandes. Nelson Marino es el secretario de Gobierno, y terminó gastando 801, o sea, casi el doble. De esa secretaría, por ejemplo, se monta todo el sistema de cooperativas. Las cooperativas municipales están sostenidas desde esa área, así que bueno, ahí hay un gasto muy, muy fuerte e importante. Y otra área que gastó un montón más de lo que tenía, no tenía un presupuesto muy grande, me refiero a la de planeamiento y desarrollo urbano, que son casi todas las obras que uno ve en la ciudad, la gran mayoría. Las Tenía, bicisendas, por todas esas ejemplo, cuestiones. tenía presupuestado 32 millones y gastó 131, 4 veces más. Y de esos 131 millones que gastó, acá tengo específicamente el número, las obras ¿vieron todo lo que hicieron con los palos, los palitos amarillos, las macetas en la esquina, las La pinturas? bochada, sí. Bueno, Sí. todo eso que hicieron como para ordenar un poco el estacionamiento, supuestamente, para que los autos no doblen, estacionen las curvas. Todo eso costó 52 millones de pesos. Toda esa obra. Nada más. Esto va nada más que desde, eso. claro, desde la compra del conito hasta el pago de él y los laburantes que estuvieron haciendo eso. 52 millones de pesos costó toda esa cuestión, toda esa obra. Cuando gastaron 300.000 en violencia de género, 7 millones en arreglar escuelas. Es impresionante, la verdad, la cantidad de plata que maneja la ciudad. Y bueno, y también en las horas en las que se va, porque, qué sé yo, no está de más. O sea, bueno, estuvo de más esa hora. Sí, estuvo de más. El problema es que con esa plata podría haber hecho cosas mucho más urgentes y emergentes. Y la plata que sobró en las otras secretarías, hay una cuenta general, finalmente terminó sobrando plata entre lo que fueron cambiando de lugares. No, en realidad el gobierno gastó más de lo que tenían presupuestado, gastó casi 700 millones más. Esto porque después en la marcha del año van apareciendo nuevos fondos, se actualizan algunos números por inflación. Eso depende porque los fondos de un estado municipal en este caso, hay algunos que ya se salen de antemano, por ejemplo el presupuesto que viene de nación o provincia, que igualmente a veces tiene variaciones, y después por ejemplo recaudación, hay una estimación, pero después lo que se recauda por impuestos municipales, no, eso va modificándose. Sí, Facu, y por ahora es todo maquillaje, porque también tiene que ver con cuestiones que se ven lindas, pero por ejemplo, estos 52 millones que decís de cuestiones de tránsito y qué sé yo, además ya muchos están rotas, por lo menos las de Diagonal 74, entonces tampoco hay un mantenimiento ni algo de calidad, qué sé yo, porque yo no sé hasta dónde eso reordenaba el tránsito, pero bueno, ni siquiera cumple las funciones que el gobierno se propuso. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, porque dentro del discurso de Cambiemos, y también lógicamente el de la ciudad, la cuestión de la seguridad ocupa un rol central, y en la agenda sobre todo de María Eugenia Vidal, ¿no? Que me insiste mucho con esa temática. Y a mí la verdad me sorprendió mucho la subejecución que también hubo en seguridad. Porque uno, de antemano cuando le dije, bueno, seguridad habrá gastado mucho más de lo que tenían previsto, porque bueno, es su caballito de batalla, sobre todo en un año electoral. De los 418 millones que tenían, que eres uno de los presupuestos más grandes, eso hay que decirlo, también para este año 2018, seguridad tiene los presupuestos más holgados. De los 418 gastaron 229, o sea, un poquito más de la mitad. Hubo ahí casi un 45% de presupuesto de seguridad, de la Secretaría de Seguridad, que no se terminó utilizando. Era muy gracioso ver en los últimos días el debate que le hacía la oposición, donde todo el tiempo era
no salió de la agenda de la seguridad, incluso desde sectores progresistas, o de los que uno distinguiría como más progresistas de las bancadas, como remarcándole, no ejecutaste un 45% de seguridad y las cámaras que prometiste y demás. Bueno, qué sé yo, en política se entiende que si es un tema sensible, que lamentablemente, bueno, sabemos cómo se toca ese tema, es lógico que lo trabajen así, pero bueno, no deja de llamar la atención, en un contexto más que metieron garitas por todos lados, en las plazas, por ejemplo. Sí. Ahí lo que decía Irurueta, Julio Irurueta, que es uno de los concejales más importantes y es el presidente de la Comisión de Hacienda, que es la que trabajó infinito todo el presupuesto. Le decía que bueno, en realidad no gastamos todos esos 200 y pico de millones, 189 millones, porque hay obras que estaban licitadas y no se pudieron ejecutar. Por ejemplo, dice el centro de monitoreo que iba a haber en la bajada de la autopista. ¿Vieron que la bajada de la autopista hicieron en la rotonda? Ahora todavía están trabajándolo en estos días. Vos, Juli, pasa mucho por ahí, creo. Sí. Reacomodaron todo. La idea es hacer un zarpado centro de monitoreo ahí en el medio de la plaza. Bueno, no avanzó porque se hizo la licitación, pero la empresa después de ganar la licitación quebró, con lo cual se abrió de nuevo la licitación. Así que bueno, es verdad que eso está parado, pero bueno, no se gastó y en un área donde el macrismo dice que lo va a trabajar muchísimo. Bueno, ahí tenemos más o menos algunos elementos como para ver. ¿Y todo esto, Facu, se trató en un consejo? Sí, se terminó aprobando esto la semana pasada, 16 votos a favor, 8 en contra. O sea, se aprueba como el balance, digamos. Claro. Sí, en términos, si ustedes me preguntan ahora, ¿y qué pasa si no se aprueba? La verdad que no lo sé. Pero se aprueba casi siempre. De hecho, fíjense, tenía 11 votos propios Cambiemos y ganó 5 más de los diferentes bloques. En concreto, el Frente para la Victoria Unidad Ciudadana fue centralmente quien votó en contra, y bueno, y también la concejal radical Florencia Rolía, que ahí es una de las voces, integra el bloque de Cambiemos, pero es la más opositora de todas. Ajá. De hecho, si alguna quiere profundizar mucho más en este debate, es interesante meterse en el Facebook de ella y ver su intervención, que la verdad bastante interesante, sobre todo con cuestiones informativas sobre, bueno, en qué se gastó, qué habían dicho que iban a gastar, y una buena lectura de lo que pasó. Otros debates también que están ahí, o números que aparecen que la verdad llaman la atención, porque lo bueno de las rendiciones es que se abren bastante o se ve por lo menos una vez al año en qué se gastó, cosa que durante el trayecto es muy difícil muchas veces quien quiere acudir a esta información. El tema de algo que nosotros también charlamos muchísimo, que es la precarización laboral en el municipio. Nunca tenemos números, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cuántos y cuántas cooperativistas municipales hay? No se sabe. En un momento Garro dijo 4.800, después dijeron 5.500. La cantidad de cooperativistas y más o menos el salario también está por ese número. El salario sí es muy bajo, están cobrando sí entre 5.000. El que más cobra, que es un encargado, puede cobrar 8.000 y el mínimo 4.500 y se establece un promedio en 6.000 supuestamente. Y esos son los cooperativistas, y los trabajadores de la municipalidad también tienen sueldos un poquito más altos que eso, pero sueldos magros también. Por ejemplo, tenemos colegas que trabajan en prensa de la municipalidad y ganan alrededor de 12.000 pesos, ¿no? Por trabajar todos los días unas 6-7 horas en las cuestiones de prensa del municipio. Bueno, por ejemplo, estos son datos puros y duros que presentan en la rendición de cuentas, porque uno en la rendición figura, bueno, tengo estos empleados, cobraron tanto en general, entonces ahí uno puede analizar un poquito. Durante el año 2017, la planta de empleados municipales se redujo. La planta permanente, ahí no lo aclaré, la planta permanente se redujo, tuvo 27 empleados menos, que generalmente son retiros o jubilaciones, pero que no se renuevan. No, tengo entendido, o por lo menos se me viene a la memoria ahora, despidos del año pasado en La Plata en planta permanente. Si hay esto de que no se renuevan contratos, que son despidos, formas de despedir igualmente, sí, pero no de planta permanente. Bueno, hubo 27 cargos menos, 27 personas que se fueron y no se renovaron. Así que hay un descenso que es del 1,3%. Y después, en contrario, porque uno supuestamente también Cambiemos viene con el discurso de la transparencia y demás, de una crítica muy fuerte a lo que fue el gobierno de Bruera con el tema de los nombramientos políticos de gente cercana a el partido de gobierno que es designada en cargos y demás. Bueno, durante solamente esto hablamos del 2017, hubo 466 nombramientos en la Municipalidad de La Plata, o sea, 466 puestos de trabajo de empleados municipales que se metieron a dedo y por una firma de Garro. Es un montón de gente, 466. Sí.
es un aumento del 13% respecto a la planta que ya había. Claro. Es muchísimo y eso es cómo se hacen los nombramientos de este tipo y bueno, son favores políticos. Así que bueno, ahí tenemos un número importantísimo de gente que entró a laburar al favores al políticos municipio. o también amistades, ¿no? Bueno, ni Amigos, hablar. parientes, ese tipo de cosas que yo por lo menos hace 15 años que estoy en la Ciudad de La Plata y sucede siempre, ¿no? También. Y ya suma con esto 998 personas nombradas Garro durante todo su mandato, desde diciembre del 2015 hasta diciembre del año pasado. Así que ya metió 1000 personas ahí dentro del municipio con sueldito para que vayan a laburar su espacio. Así que bueno, ahí tenemos, más o menos después había otros debates respecto a bueno las auditorías, porque un eje de campaña de Cambiemos había sido, de campaña 2015, había sido que existe una auditoría municipal, porque no hay ningún ente de municipal que se encargue de llevar el día a día de los gastos, de que le rindan los gastos del Ejecutivo, sino que eso va directamente a la provincia, al Tribunal de Cuentas. Ajá. Bueno, Cambiemos, como batallando supuestamente contra Bruera, le decía, bueno, hay que armar la auditoría municipal. Bueno, ganaron, al poco tiempo Florencia Rolí, la concejal radical, presentó un proyecto de armar una auditoría municipal que responda al Consejo Deliberante y ese proyecto lo cajonearon mal. Es uno de los elementos porque ella también rompe después con Cambiemos dentro de muchas otras diferencias y después también cuestiones políticas que nunca veremos seguramente. Pero bueno, ahí el propio Cambiemos llegó con decir, bueno, hay que transparentar, que auditen los gastos del municipio. Nunca avanzó, quedó ahí colgado el proyecto ese. Y sería bastante interesante que en algún momento alguien lo retome como para poder generar un poquito de transparencia sobre estos números gigantes. Este año tiene 6.400 millones para gastar Garro. Así que bueno, el año que viene veremos en qué lo gastó y me temo que los números van a ser más o menos parecidos a los de este año. Sí, está bueno para estar atentos, atentas, ir llevando y también ir exigiendo, ¿no? Más transparencia y mejor utilización de fondos. Quién sabe, algún espacio para la oposición o para los organismos, para la sociedad civil que pueda estar controlando en algún sentido hacia dónde van los gastos, cuánto hay para gastar, todo esto lo comentaba Facu. Y sí. Bueno, Facu, no sé si algo más para agregar, muy completo. Porque además, si no, o sea, no nos enteramos. Es como que es también la tarea de los y las concejales, ¿no? De toda esa información que pasa ahí, como que nos enteremos el resto y si no hacemos como este laburo no pasa nada.